Buenas tardes a todas, a todos. Hoy es la séptima sesión y la sesión estará a cargo, estarán coordinando la mesa el doctor David Páez y el doctor Daniel Eudave, y nos acompañan nuestros dos ponentes. Por un lado está Licendi Guadalupe Valdovinos Ávila, Licendi, y Aroshi Kaoru Cruz Alonso, Aroshi. Entonces, bueno, les dejamos a ustedes. Va a presentar la sesión, van a presentar la sesión los doctores David y Daniel, y posteriormente, si gustan, ¿quién está compartiendo pantalla? Creo, no sé. Bueno, posteriormente les dan la palabra a nuestros ponentes, ¿vale? Entonces, los dejo a ustedes, por favor, con la presentación. Adelante. Muy bien, gracias Lupita. Voy a proyectar la presentación. ¿Me podrás indicar si ya se ve, Lupita? Sí, ya se está viendo. Ok, bueno, agradecemos a todas las personas que se conectaron a este seminario llamado Desafíos y Oportunidades de la Educación Primaria en México, Reflexiones y Propuestas ante la Nueva Administración Federal. Es importante mencionar que, bueno, la presentación de la sesión pues tiene como finalidad este seminario promover un espacio de análisis entre diversos agentes educativos sobre los retos y las oportunidades que enfrenta la educación primaria en México, con el fin de informar el diseño y fortalecimiento de las políticas educativas. La sesión del día de hoy trata del tema de los recursos educativos desde la perspectiva de los docentes en formación. Y bueno, la sesión del módulo pues estará a cargo del doctor Daniel Eudave y un servidor, David Alfonso Páez, como ya lo había mencionado, la doctora Lupita Pérez. Y bueno, antes de iniciar por parte de los expositores, es importante recordar el registro de la asistencia y las comprensiones alcanzadas al finalizar de la sesión en el siguiente enlace. Y bueno, el espacio para el registro estará abierto hasta el martes 20 de agosto a las 23:59 horas. Y bueno, enviar sus preguntas en el espacio de comentarios de Zoom para que las respondan nuestros invitados al finalizar esta sesión. Y bueno, vamos a presentar a los ponentes. Por un lado, pues bueno, tenemos al estudiante Licendi Guadalupe Valdovinos Ávila. Y bueno, ella es originaria de Jalisco, recién egresada de la licenciatura en Educación Primaria en el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Su tema de titulación es Influencia de la educación socioemocional en el aprendizaje de las matemáticas. Y bueno, parte de sus pasatiempos, pues, en este caso, le gusta la naturaleza, reproducir plantas, investigar temas de interés. Por otro lado, bueno, también tenemos a este ponente, el doctor Daniel, no sé si le gusta presentarlo. Sí, claro, tenemos a Aroshi Kaoru Cruz Alonso. Él es originario de Aguascalientes, es estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Educación Primaria del CRENA, el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Su tema de interés es la literatura y sus pasatiempos son leer y practicar fútbol. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, le cedemos la palabra a los expositores. Dejo de compartir. Buenas tardes, bueno, como ya mencionaban, mi nombre es Licendi. Bueno, mi compañero Aroshi y yo vamos a estarles hablando sobre los recursos educativos desde nuestra perspectiva, pues, como docentes en formación. En la introducción, bueno, adentrarlos un poco más a cómo nosotros hemos estado viendo y la evolución de este cambio de la nueva escuela mexicana sobre estos recursos educativos que hemos estado implementando o que también hemos estado observando que han estado implementando, pues, los demás maestros titulares en las escuelas donde hemos estado practicando. Bueno, ¿qué se ha hecho?
Comentando, la implementación de recursos digitales, pues es algo fundamental ahorita como sociedad. Es algo que va de la mano con cualquier persona a la tecnología. Entonces nosotros como docentes, pues tenemos que adaptarnos a lo que va conforme a la sociedad, ¿no? Entonces en este caso mencionábamos, Aroshi y yo, que los recursos digitales es una gran herramienta. En mi caso, yo donde estuve dando clases este último ciclo escolar, estuvimos realizando muchas plataformas, como en este caso, no sé si la han escuchado, que se llama Clash Dojo. En este caso yo le mencionaba a Roshi que obviamente el contexto influye mucho. En mi caso, como había un aula de medios en la escuela, pues esto ayudaba mucho a fomentar mucho esta parte de los recursos digitales, que los niños estuvieran adentrándose más a la tecnología. Estuve trabajando también con Canva, que es una herramienta importante que ya desde pequeños, en este caso yo estuve dando clases en quinto grado, los niños ya podían realizar presentaciones, líneas de tiempo en diferentes plataformas y fue algo Licendi, que perdón que interrumpa, no sé si estás proyectando alguna imagen. sí no se presentó. No. A ver. No, no cambiaban las diapositivas. No aparece a modo de presentación. A ver. ¿Ahora sí o todavía no? Ya está, muchas ¿Sí? gracias. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, algo importante que ya les mencionaba de los recursos digitales, pues que nosotros tenemos que estarnos adaptando. Aunque muchas de las veces el contexto, como ahorita lo va a mencionar Aroshi, influye mucho porque pues muchas de las veces no se puede utilizar tantos recursos digitales, sino más recursos más tangibles. También se estuvo utilizando uso de ficheros. Yo le mencionaba en mis prácticas, se estuvo utilizando mucho el fichero de cultura de paz, que ahorita en la nueva escuela mexicana pues nos menciona que pues debemos de socializar, tener más resolución de conflictos entre los niños, que ellos mismos puedan resolucionar algún conflicto que se les presente. Entonces, en este caso, yo estuve implementando este fichero de cultura de paz durante todo el ciclo escolar. Cada final, al principio del consejo técnico, de cada mes, la directora nos mencionaba de una hojita donde teníamos que hacer un registro sobre las fichas que íbamos a estar implementando durante el siguiente mes y ir viendo qué beneficios obtuve o en este caso qué dificultades se obtuvieron o si en dado caso pues no se utilizó el fichero. Es algo que me ayudó mucho porque este fichero de cultura de paz ayudó a que los niños fomentaran más porque venían contenidos de autoestima, venía de socialización, de educación socioemocional, entonces era algo que los ayudaba a ellos para estar creciendo, ¿no? Igual, como mencionaba, pues las plataformas digitales, también varias personas, en mi caso, como yo les decía, lo de Clash Dojo, es una plataforma que a mí me funcionó mucho en el transcurso del ciclo escolar. En este caso, los niños hacían su usuario, se les asignaban tareas y cada uno tenía un avatar. En este caso, los niños al momento de estar entregando tareas, iba creciendo su avatar. Si no entregaban tareas, pues se quedaban en lo que están, tal vez en un huevito, apenas iba a quebrarse su huevito o a mitad de su crecimiento de su avatar. Era algo que los motivaba mucho a los niños porque entre ellos mismos comentaban cómo iban cambiando su avatar o si iba creciendo. Entonces, comentando con los padres de familia, fue algo que les gustó mucho a los niños, esta plataforma, porque pues ellos mismos se motivaban a entregar los trabajos porque si no, no iba a aumentar su avatar o modificar en algún aspecto. Y bueno, mi compañera Roshi ahorita les platica sobre las actividades complementarias. Claro que sí. Bueno, retomando un poquito lo que comentaba mi compañera Licendi acerca de los recursos digitales, en mi caso yo no tuve la oportunidad de trabajar esta última jornada de prácticas porque estuve trabajando en una comunidad. Entonces, pues la cuestión de la tecnología no estaba tan al alcance como si la tuvo mi compañera Licendi. Sin embargo, tuvimos momentos en donde trabajábamos, bueno, sí tenían su aula de cómputo y trabajábamos ciertos aspectos en donde sí fuera posible. Igual no desarrollar a lo mejor una plataforma como tal, no fue mi caso, pero de todas formas sí hacíamos
uso de ciertos recursos digitales, como por ejemplo podrían ser los cuestionarios, algunos ejercicios de relación. Por ejemplo, yo recuerdo que trabajaba de manera grupal y pues entre todos llegábamos a realizar ejercicios para complementar lo abordado en clases. Eh, por ejemplo, el uso de ficheros, bueno, yo no he tenido la oportunidad todavía de asistir a un consejo técnico, por lo que pues no he visto más o menos cómo se trabajan o cómo se desarrollan los ficheros de los que habla mi compañera Licendi, pero para trabajar ciertos contenidos relacionados a las matemáticas o algunos contenidos que en su momento se abordaban del español, nos recomendaban mucho en la escuela algunos ficheros, como por ejemplo de actividades didácticas que proponía la misma SEP, y entonces yo de ahí me valía para ir trabajando ciertas actividades y resultaban significativas en mi caso. Con respecto a las actividades complementarias que hablaba Licendi, como, bueno, nosotros dejamos ahí como las impresiones, pues son actividades que nos funcionaban para complementar lo visto durante las clases. Obviamente buscándolo desde un enfoque más dinámico, como por ejemplo, no sé, se me ocurre los crucigramas, a lo mejor ejercicios de refuerzo, alguna sopa de letras que involucrara, por decirlo así, lo lúdico, pero no dejando de lado la intención verdadera, que es el aprendizaje o saber cómo está el niño en cuanto a los conocimientos. Y bueno, con respecto al punto que hice de material para fomentar el interés y la participación en clase, también comentaba con Licendi que se buscaba no hacer la típica dinámica para buscar las participaciones entre los alumnos de, pues que levante la mano quien tiene la respuesta o quien quiere participar, sino cambiar y buscar bueno, valernos de ciertos materiales que ayudaran a este tipo de situaciones. No sé si nos quieras comentar, Licendi. Sí, yo mencionaba que a mí se me hace muy como que muy rutinario el de, les hago una pregunta y levanten la mano quién quiere participar o, selecciono a tal niño. Es algo que se me hace muy rutinario y muy tedioso en esa parte de que la participación de los niños. Entonces yo comentando con Aroshi, le mencionaba que con mis compañeros, junto con mis compañeros, estuvimos realizando varios material tangible para la participación. O sea, en sí lo que se enfocaba mucho eran muy parecidos los materiales, pero era más relacionado a que fuera aleatorio. Por ejemplo, un ejemplo que les gustaba mucho a los niños era la pecera preguntón. Se hace una pecera, se llevan peces plastificados que tienen números del 1 al 30, por ejemplo, si tengo 30 niños, y ya se tiene una lista de, pues sí, de la numeración de los niños, ¿no? Entonces ya aleatoriamente se puede sacar un pececito, ya sea que yo lo saque o que los niños lo saquen, y ya ir viendo, y así fomenta mucho la participación de la atención de los niños porque tienen que estar activos, porque si o sea, como es aleatorio, pues les puede tocar a quien sea. Entonces es algo que tiene que estar muy activos en la atención pues de algún tema en específico. Entonces es algo que les ayuda mucho a los niños. O sea, es algo en general, pues la pecera, el palomero, la abeja preguntona, el sombrero, todo este tipo de tipo material tangible que les ayuda mucho, que a veces lo vemos tan sencillo, pero nos ayuda mucho a la clase a que sea más interactiva y más motivacional a los niños, porque no solo de que, levanten la mano, o tú, o cosas de ese tipo de que a los niños ya les aburre de la participación o que siempre son los mismos. Entonces es algo que ayuda a esta parte de este tipo de material para que nosotros tengamos más interacción con los niños y que pues en sí pueda ser más aleatorio y que participen más niños que no sean los mismos de siempre. ¿Y qué conviene que continúe? Bueno, mencionando con mi compañero Orochi, pues algo que sin duda alguna tiene que seguir continuando son los recursos digitales, porque como ya mencionaba, pues la tecnología es algo que está de la mano con la sociedad y es algo que los niños ya casi que nacen con el chip de que lo digital, ¿no? Entonces, conforme al tiempo, y yo le mencionaba a Orochi que en mi caso, por ejemplo, obviamente los contextos son diferentes, a los niños ya les llama más la atención este tipo de plataformas, los recursos digitales, porque ellos ya están envueltos en todo esto, porque los niños, la mayoría de mis niños, solo un niño de 32 niños, era el único que no tenía a la mano un teléfono, su computadora, su tablet,
y de ahí en más 31 niños sí. Y también en cuestión de la escuela, que el aula de medios nos ayudaba mucho porque tenían 2 horas a la semana en esta aula de medios y siempre se utilizaba, o sea, la directora era de que la teníamos que utilizar de que siempre. Entonces los niños era algo que los motivaba mucho porque ellos ya sabían qué día les tocaba en el aula de medios y ellos obviamente nosotros, junto con mi maestra titular, estuvimos buscando la manera de que se aprovechara al 100% esa hora. Entonces se hacía quiz, se hacían este tipo de presentaciones, los niños hacían trabajos en equipo en Canva, en Google Docs. Entonces tenemos que seguir adentrándonos a estos recursos digitales porque conforme el tiempo pues se van a ir mejorando y cada vez salen otros recursos y esto ayuda mucho para nosotros como docentes que los niños se adentren y se motiven a la tecnología. En los recursos tangibles, pues como mencionaba Aroshi, ahorita les comenta mi compañero, sobre que, pues sí, obviamente como en diferentes contextos, a lo mejor en otra situación, pues los niños no tienen acceso a internet, no tienen algún dispositivo, y es por eso que también tenemos que seguir continuando con este tipo de recursos tangibles, porque la realidad es que no cualquier escuela pues se va a tener este tipo de recursos, entonces es algo que también tenemos que estar de la mano siguiendo investigando este tipo de recursos tangibles que nos vaya a favorecer en nuestro, pues sí, nuestro quehacer docente. Y ahorita mi compañero les comenta. Sí, y también una ventaja que nos proporcionan los recursos tangibles es que pues el niño tiene la facilidad de manipularlos. A lo mejor los recursos digitales pues proporcionan mayor información, por así decirlo, pero los recursos tangibles nos permiten que el niño tenga la posibilidad de manipularlos y a su vez generar su propio aprendizaje de una manera más mayormente significativa. Eso es lo que pues, yo considero que es conveniente que continúe gracias a los recursos tangibles. Por decirlo, si se está trabajando con un tema, bueno, yo que estuve dando clases en tercer grado, con el tema de las fracciones, es importante llevar mucho material concreto, porque pues a esa edad los niños pues están viendo algo nuevo, entonces necesitan saber cómo funciona, de qué manera pueden ellos apropiarse rápidamente de eso y además encontrarle algo de, de contextualización al aprendizaje porque pues lo tienen a su alcance. Eso es lo que nosotros consideramos para dejar estos recursos tangibles físicos como algo que debe de continuarse manejando dentro de la educación. Y, por ejemplo, con respecto a la implementación de los juegos, esto también es importante ya que pues sabemos que los niños por naturaleza son curiosos, les fomentan mucho la competitividad, entonces los juegos son una herramienta bastante útil para lograr ese aprendizaje del que estamos hablando. En mi caso, por ejemplo, yo podría hablar que estuve trabajando bueno, recuerdo mucho una clase de matemáticas, estábamos viendo los ejercicios de reparto, entonces yo utilizaba un dado y por filas cada equipo tenía que estar al pendiente de qué número caía para separar cierto número de ciertas cantidades en ciertos montoncitos, por así decirlo. Y era interesante ver cómo los niños estaban muy atentos, cada quien desempeñando tareas diferentes, y pues se veía su compromiso por querer estar aprendiendo o al pendiente de la situación. Obviamente ellos lo ven como un juego, una competencia, pero de manera implícita va el aprendizaje. Sí, Bueno, sí, adelante, adelante. sí. Adelante. Ok. Y comentando, o sea, como siempre, los juegos es algo indispensable en nuestro quehacer docente. Es algo que a los niños, como mencionaba mi compañero Orochi, lo ven como un juego que no lo ven como tal, algo que les están imponiendo de que tienes que aprendértelo. Entonces, indirectamente están en su aprendizaje y están divirtiéndose y es algo que los motiva mucho. Y sí, como mencionaba, la competitividad a final de cuentas es algo que los motiva. Yo también le mencionaba a Orochi que la realidad es que, por ejemplo, en mis niños también, yo me recuerdo una vez sobre la ubicación espacial, estuvimos viendo sobre el croquis y realizar una búsqueda del tesoro. Entonces al principio ellos decían, es que está bien fácil la ubicación y, ay, es que aquí la escuela está chiquita. Pero ya cuando se adentran un poco a saber dónde está la ubicación, la izquierda, la derecha, en tal salón, irte para atrás, o sea, tantas cosas que ellos lo veían tan sencillo, que ya cuando estuvieron haciendo este juego del tesoro, la búsqueda,
se dieron cuenta que sí era difícil, pero al final aprendieron porque tenían dificultades, pero sí las pudieron resolver a través de este juego. Entonces es algo que tiene que seguir esta implementación de juegos. Pues nosotros como docentes tenemos que seguir investigando los juegos que más les atraen a los niños y que les ayuden más que nada a su aprendizaje. Sí, así como lo menciona mi compañera, gran parte de, o sea, el secreto de los juegos está en no hacerles ver a los niños que se está aprendiendo, por así decirlo, sino que simplemente una actividad recreativa, pero como ya les mencionaba también yo anteriormente, que vaya implícito el aprendizaje. ¿Qué convendría cambiar? Bueno, platicando mi compañero Resh y yo mencionábamos que tener mucha flexibilidad al cambio y la diversidad de recursos, porque muchas de las veces, bueno, yo en lo personal que he estado con los diferentes maestros titulares que me han tocado, yo me he dado cuenta que muchos no son tan flexibles al cambio. Ellos están arraigados a de que va a ser esto y no se va a cambiar. Entonces, les funciona, claro, en su momento les funcionó súper bien, pero no quiere decir que el siguiente año con el siguiente grupo les va a funcionar igual. Pero aquí la cuestión es esa de que los maestros aún no son, una gran cantidad de maestros que yo he estado pues viendo en el transcurso de mis prácticas es que no son flexibles al cambio. Entonces, y también, por ejemplo, ellos se arraigan mucho, no es que a mí los recursos digitales no me gustan, un ejemplo, y a mí no me van a gustar y yo no voy a ponerlos, entonces yo me voy a quedar con mis recursos tangibles. O viceversa, a lo mejor habrá personas que solo hacen recursos digitales y los tangibles no. Y es algo que no quieren cambiar de opinión. Entonces es algo que nosotros como docentes tenemos que estar en un constante flexibilidad al cambio. O sea, no quedarnos con lo que tenemos o con lo que sabemos o con lo que tal vez nos funcionó hoy, pero mañana tal vez no. Entonces es algo que nosotros como docentes sí debemos de tener más flexibilidad al cambio, porque conforme el tiempo, pues la sociedad cambia y nosotros tenemos que cambiar junto con ello y no quedarnos con nuestras ideas y ser más flexibles, más que nada. Así es, sí, básicamente como lo menciona Licendi, hay que entender que no los grupos no tienen las mismas necesidades, entonces es necesario estar en constante cambio. Además, eso es lo que nos abre a tener más posibilidades de encontrar más recursos y a su vez pues hacen más, bueno, optimizan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, bueno, el siguiente punto que tenemos aquí habla sobre las estrategias para el fomento de la lectura y el aprendizaje de las matemáticas. Yo platicando con Licen y de común acuerdo, encontramos que dentro de las escuelas no existe mucho apoyo hacia las bibliotecas del aula. Es una dinámica que quedó muy arraigada, donde los libros pues están completamente abandonados, no hay un espacio acondicionado, entonces eso es lo que está estancando un tanto la, pues sí, el fomento a la lectura y por tanto el gusto hacia la lectura para que los niños pues en un futuro tengan ese hábito. Entonces, pues eso es lo que nosotros encontramos que convendría cambiar y por ejemplo el aprendizaje de las matemáticas también para no ver esto como un contenido monótono, encontrar estrategias más significativas que vayan más relacionadas, por decirlo así, a lo lúdico. Sí, bueno, yo en el transcurso de mi investigación al momento, por mi tema de titulación, yo platicando con Aroshi también sobre las matemáticas, o sea, una gran cantidad de niños tienen un estereotipo ya marcado de que están difíciles las matemáticas, son complicadas, me voy a estresar, están aburridas. Entonces es algo que ya, o sea, los niños desde chiquitos que empiezan a escuchar a sus hermanos, tíos o cualquier persona, ya tienen un estereotipo marcado que las matemáticas son difíciles, me voy a estresar y no me gusta. Entonces, conforme al tiempo, yo me di cuenta sobre eso de que al momento de que ya se tiene un estereotipo de que las matemáticas, como antes las imponían demasiado, que es, por ejemplo, las tablas, que las tienes que aprender porque te las tienes, y no había una estrategia diferente más que de memoria, entonces muchas de las veces la actitud hacia las matemáticas pues era diferente y no les gustaba. Entonces, conforme al tiempo, yo me di cuenta que obviamente la educación socioemocional siempre influye mucho y, por ejemplo, ahorita en la nueva escuela mexicana, que ya viene en el campo formativo sobre la educación socioemocional,
Es algo importante porque al nosotros trabajar educación socioemocional y vemos estas actitudes de los niños que ya tienen hacia algún tema específico, si se empieza a trabajar, si se busca el trasfondo, si se empieza a ver y resolver este tipo de pensamientos y empezar un poco a poco a cambiarlos, esto va a ayudar mucho a su aprendizaje, a que tengan una actitud diferente a los temas tanto de matemáticas, español o cualquier otro tipo de temas o campos formativos. Y comentando sobre los usos de libros de texto, mencionábamos, bueno, platicando de Roshi y yo en mi caso, aunque a nosotros nos dieron los libros en noviembre, yo no utilicé los libros en todo el ciclo escolar. Fue una, pues sí, una decisión de parte de mi maestra titular y de hecho también casi la mayoría de la escuela no estuvo utilizando los libros de texto. Mencionábamos en mi caso, como la experiencia del por qué no usaban los libros de texto, la maestra pues mencionaba que, y de hecho esto va relacionado a la flexibilidad, porque los maestros era de que no, es que esto no me está gustando, son libros nuevos, son temas que no están completos, mejor voy a utilizar los de contenidos del año anterior. O también, por ejemplo, escuchando también opiniones de maestros, era de que porque ahora las Olimpiadas, de todos modos, no cambiaron sobre los temas de esta nueva escuela mexicana, entonces mejor vamos a seguir con lo anterior, hay que seguir con los temas anteriores por las Olimpiadas, por el aprendizaje de los niños. Estos libros de texto no es algo que me esté gustando, por los contenidos, no vienen amplios, o sea, tantos comentarios de ese tipo en la escuela donde yo estuve. Algunos, muchos eran positivos hacia la metodología, hacia el trabajo por proyectos, porque sí, en mi caso yo estuve trabajando por proyectos, pero no utilicé los libros de texto para nada. O sea, en este caso también es algo que nosotros tenemos, pues sí, como maestros, pues hay que cambiar ese pensamiento y hay que dar una oportunidad a los libros de texto, que no puede, es una base, o sea, no es como que lo vas a seguir tal cual, pero es una base, es un recurso educativo que nos da el gobierno, que nos va a ayudar, y de ahí pues sí podemos partir para seguir reforzando a lo mejor con otros recursos educativos que nos puedan ayudar, otros temas complementarlo, pero sí utilizarlos, o sea, para eso nos lo está dando, para eso está la nueva escuela mexicana, y es algo que como maestros, pues sí, la flexibilidad al cambio, porque muchos es que no, es que los contenidos sean mejor del año pasado, o sea, es mejor utilizarlos del año pasado, y todo ese tipo de comentarios que la verdad sí me sorprendieron, pero sí es necesario pues tener un pensamiento más flexible y aceptar el cambio, aceptar que después en unos años a lo mejor van a ser otros libros y así sucesivamente, porque pues se tiene que adaptar al cambio y a la sociedad que tenemos y pues hay que ser más flexibles en esa parte. Sí, sí, también en mi caso, yo pues también no tuve oportunidad de trabajar con los libros de texto. En la primaria en la que estuve practicando últimamente, no, bueno, tenían las cajas, las tenían arrumbadas en el salón y también no tenían la disposición a trabajar con ellos. Ellos desarrollaban una metodología diferente, particular en la primaria, entonces pues no era necesario. Y sí, como lo comenta Licendi, pues hay que tener en cuenta que pues son una herramienta principal. Igual también no es como el centro de la enseñanza, del aprendizaje para los niños, sino que es una herramienta muy útil para poder trabajar, para poder también utilizarlo como referencia para contextualizar lo que se viene en esos libros y pues también tener la flexibilidad de buscar otras alternativas. Recuerdo mucho por ahí que en una primaria estuvieron trabajando, bueno, el semestre antepasado, estuvieron trabajando con guías en lo que esperaban pues la llegada de estos libros, trabajaron con la guía Santillana, donde los contenidos pues venían un poquito más hechos como al plan anterior, entonces pues a partir de ahí se trabajaba y creo que la dinámica de planeación era un poquito más libre porque pues estaba esa incertidumbre de utilizarlos o no, pero igual como se menciona pues ahí se tuvo que hacer ese uso de la flexibilidad de estar como abiertos a utilizar otras herramientas. Otro de los cambios que nosotros vemos importantes sería bueno, lo relacionado a la lectura que ya comentábamos, revisar bien cuáles son los recursos de lectura que se tienen, tener conciencia de la manera en que podemos acondicionar los espacios dentro del aula, de la escuela, para poder empezar
a fomentar la lectura. Yo recuerdo una sugerencia que me había dado un maestro, bueno, mi maestro titular de la primaria, que incluso hasta se podía, bueno, me pareció muy particular la propuesta, fue utilizar películas, en dado caso que no existieran los libros o que no estuvieran en condiciones, utilizar películas subtituladas para comenzar un poco a trabajar con la lectura. Esto me mencionaba que les podría servir a los niños para poder comprender mejor las palabras, a lo mejor les ayudaba con estas cuestiones, pues, técnicas de la escritura, como la ortografía, la comprensión. Entonces, pues, podría ser una alternativa en el caso de que no existiera la, la posibilidad de tener los libros o una biblioteca condicional. Y bueno, ¿qué se necesita investigar? Comentando también, en su mayoría siempre al momento de nosotros estar investigando los recursos de matemáticas y español, siempre va a haber muchísimos, o sea, hay una gran cantidad, pero de los otros campos formativos se deja de lado. O sea, a veces se batalla un poco más en investigar o encontrar un recurso por lo mismo de que nosotros nos enfocamos mucho a matemáticas y español, que es algo indispensable, pero también importa mucho los otros campos formativos. Como ya mencionamos en la nueva escuela mexicana, que ya se hace una transversalización de los diferentes campos para que sea un solo proyecto y se pueda trabajar a la par. Es algo también que nosotros tenemos que investigar más a fondo sobre los otros recursos que nos puedan ayudar en los otros campos formativos. Así es. Y, por ejemplo, bueno, eso que ya mencionamos de las necesidades e intereses reales los, de los alumnos, obviamente los recursos educativos están para poder reforzar estas situaciones que pueden de repente surgir dentro del diario. Y bueno, pero también hay que tener en cuenta que no es hacer quizá o implementar un recurso por implementar, sino que hay que tener en cuenta pues las condiciones, las cuestiones sociales del lugar donde se va a aplicar, el contexto, incluso hasta la misma geografía del lugar, porque como mencionábamos anteriormente, no convendría tanto implementar un recurso digital o plataformas digitales en lugares donde probablemente la conexión a internet no ayuda mucho. Entonces es por eso que es necesario saber cuáles son las necesidades Sí, sobre el criterio de selección de materiales, yo comentando con mi compañero Roshi, hace algunos meses, platicando con una compañera mía en una investigación que se nos asignó, estuvimos viendo la realidad que ahorita el aula es como que voy a decorarla y voy a poner esto, voy a poner esto, o sea, todos los recursos visuales son buenos, nada más que hasta cierto punto, o sea, comentando y viendo características y con otros compañeros míos llegamos a una parte de acuerdo de decir es que hasta cierto punto un recurso visual nos va a ayudar a los niños a que aprendan, ¿no? O a que les recuerde alguna fórmula o nos ayude a algún aprendizaje del niño. Aquí el problema es cuando nosotros sobreexplotamos y ponemos muchísimas decoraciones, muchísimos recursos visuales en el aula y eso hace que sobreestimulemos mucho al niño. Entonces, en vez de ayudarlo, lo perjudicamos tanto los colores, tanto estar saturando tanta decoración de recurso visual, hace que también el niño, en vez de poner atención a la maestra, al tema que se está viendo, esté distrayéndose en otras cosas, que es el aula, las decoraciones que estamos poniendo, ¿no? Porque ahorita ya se está viendo mucho que mientras más decorado esté el salón, es mejor. Pero hay límites, o sea, es lo que una vez estábamos viendo sobre esa investigación de que los colores, las características como pongas tú ese recurso visual, va a ayudar o va a perjudicar a la vez al niño a que aprenda. Entonces es algo que también nosotros tenemos que estar investigando al momento de hacer nuestros recursos visuales. ¿Cuáles nos van a ayudar y cuáles tal vez no? Yo comentando con Aroshi una vez, algo tan sencillo como las cortinas. Uf, hace algo, entras al aula y una vez una compañera mía tenía su maestro titular cortinas rojas. Entonces, entrabas al aula y era súper tenso porque todas las cortinas de las ventanas eran rojas y era un rojo vivo. Entonces ya estaba tu cerebro ya estimulándose porque estás viendo el color tan vibrante y
Y si estabas muy activo, pues vas a activarte más por el color, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como unas cortinas, ahora imagínense todo lo que es visual, todos los recursos visuales que pegamos en nuestra aula, pues influye muchísimo. O sea, es algo que influye demasiado y es algo que nosotros tenemos que investigar y no dejarnos llevar porque tiene que estar bonito porque tengo que decorarla y tiene que estar todo tapizado de diferentes recursos, de fórmulas, de tantas cosas. Entonces es algo que nosotros tenemos que estar investigando para ver qué sí nos va a funcionar y qué tal vez mejor me detengo porque no va a ser tan necesario decorarla con unos recursos visuales muy, pues sí, muy tapizado el aula. Y ya, por ejemplo, para el proceso de contextualización, nosotros nos referíamos a esto con que, pues sí, o sea, como ya lo mencionamos, tener conciencia de qué materiales, de qué recursos utilizar, en qué espacios. Obviamente, bueno, como ya lo mencionábamos anteriormente, no podemos hacer uso de la tecnología en lugares donde es más complicado es trabajar con ella o viceversa, a lo mejor no utilizar tantos recursos físicos en un espacio donde es posible trabajar de manera más cómoda con la tecnología. Entonces nosotros hay que tener esa conciencia de que debemos primero analizar la situación, saber en qué contexto estamos parados y poder implementar o llevar a cabo el diseño de nuestros recursos depende del lugar donde nos encontramos. Por ejemplo, en mi caso, que yo estuve trabajando en una comunidad, pues sí era más de tener que estar haciendo material concreto para poder hacer que los niños pues no dependieran tanto obviamente de la tecnología, sino que encontraran también pues algo, pues sí, su conocimiento, su aprendizaje más situado, viendo que existen materiales físicos concretos. Por eso, bueno, ese es como un ejemplo que, que me tocó vivir a mí. Sí, también comentábamos que en el proceso de la contextualización, o sea, al momento se necesita estar investigando qué recursos tienes en tu contexto que te puedan ayudar. No necesariamente tú los tienes que crear. Por ejemplo, yo lo mencionaba a Roshi que estuve viendo en un contenido sobre perímetro y área, que de la nada, si tú sabes tu contexto, sabes lo que tienes a tu alrededor, por ejemplo, los niños, en sus metros, ellos hicieron su metro de cartulina, salieron al patio y ya por equipo se agarraron una cancha 1 y la cancha 2. Hicieron las medidas de lo que medían, pues sí, en medidas reales la cancha y ya realizaron en perímetro y área de pues sí, de la cancha. Entonces no es necesariamente que tengas que realizar un material, sino en este caso también nosotros tenemos que investigar a partir de nuestro contexto, qué tenemos a nuestro alrededor y ver qué nos va a funcionar o qué nos puede servir sin necesidad de nosotros hacerlo. Entonces es algo también que nos va a ayudar mucho al momento de nosotros estar investigando los contenidos que vamos a impartir, el contexto y que nos puede ayudar. Sí, sí, por ejemplo, yo en mis prácticas estuve trabajando lo de las actividades primarias, entonces, pues, bueno, era más sencillo relacionar con los niños, pues, este tipo de aprendizajes, porque los niños inmediatamente, bueno, ellos mencionaban también que, pues, que tenían conocidos que trabajaban en el campo, conocían ciertos procesos, entonces eso facilitaba más el ir trabajando este tipo de contenidos gracias a precisamente la contextualización y tener el conocimiento de saber de qué es lo que existe en cada espacio, en cada lugar. Sí, es que pues la nueva escuela mexicana es sobre el contexto, o sea, tenemos que contextualizar y es como en los libros de texto, se menciona que a partir de ahí nosotros vamos a contextualizar a nuestra escuela, a ver qué nos va a funcionar, qué no, qué proyecto vamos a utilizar, que a lo mejor este proyecto para, como mencionábamos, a lo mejor en mi caso, el utilizar las TICs me puede funcionar en tal proyecto, pero a lo mejor a mi compañero Orochi no porque no tiene estos recursos. Entonces, siempre la importancia de la contextualización, o sea, en cualquier lugar. Y bueno, como conclusión, bueno, una parte yo la daré y ya mi compañero Aroshi otra parte.
Nosotros quisimos poner en esta parte, pues, que los recursos educativos comprenden un gran refuerzo para nosotros como docentes, porque la finalidad es que nos ayude, es lo que les mencionaba, o sea, en vez de que nos perjudique, pues es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros como docentes, tanto para los alumnos como nosotros, para la enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso la importancia de no seleccionar cualquier recurso, porque tenemos, o sea, pues tenemos muchísimos recursos que podemos impartir, pero aquí la realidad es que al momento de la contextualización, lo que yo les mencionaba, la flexibilidad. La realidad es que tenemos que ser flexibles porque para mí lo que me sirvió el año pasado con quinto grado, a lo mejor en este año que me volvió a tocar quinto grado, no me va a funcionar. Y muchos docentes siguen implementando las mismas actividades igual. Entonces es algo que tenemos que estar trabajando más porque la realidad es que para evitarnos trabajo, digo, bueno, y tengo este material, lo voy a implementar porque me funcionó el año pasado. Pero son otros niños, son otros pensamientos, son otras actitudes que indirectamente a lo mejor nos puede funcionar, a lo mejor no. Entonces hay que tener esa flexibilidad de decir, no, hay que investigar un poco más, hay que trabajar más en ver qué recursos tal vez con estos niños me vayan a funcionar mejor que con los del ciclo pasado. Entonces es en un constante investigación y flexibilidad al cambio. Y también no tener, no cerrarnos a cierto tipo de recursos, porque pues eso hace más complicado el avance, incluso pues de los nuevos recursos que se puedan implementar, e incluso la misma práctica docente se ve afectada, porque pues se queda uno con una enseñanza un tanto convencional, no hay un avance, incluso pues eso genera también que el ambiente de aprendizaje o la disposición de los niños sea menor. Entonces, pues sí que hay que encontrar que los recursos educativos cumplan esa finalidad de poder ayudar a la interacción entre pues, el alumno, el alumno, el docente, y pues también que sea funcional, que sea útil para generar aprendizaje y no sature a los niños tanto de, de recursos que le distraigan del objetivo principal, por así decirlo. Y bueno, eso fue de nuestra presentación. ¿Alguna pregunta? Bueno, agradecemos su presentación. Yo ahorita que lo escuchaba me hacía algunas preguntas, algunas reflexiones y, bueno, quisiera plantearles algunas dudas, a ver si pudieran ampliar más su idea. En particular, algo que me llama la atención es esta parte de la flexibilidad, de acuerdo con el trabajo que ustedes han hecho, esta investigación sobre que han llevado a cabo en el contexto de las matemáticas. Veo que ustedes resaltan esta parte de la flexibilidad de los recursos. No sé si pudieran ampliar un poco más a qué se refieren en cuanto que un recurso debe de ser flexible. Es que no, bueno, voy a dar mi punto de opinión y ya si Aroshi quiere como ayudarme un poco a complementarlo. Yo mencionaba, Aroshi, la flexibilidad de que, por ejemplo, tenemos un recurso, pero como tenemos diferentes alumnos, tal vez este recurso educativo que tenemos, un ejemplo, yo en mi caso, que fueron el perímetro y área, muchos niños, yo fui flexible en esta parte de este recurso que tuve porque muchos niños se van adaptando a sus necesidades. Entonces, a final de cuentas, la flexibilidad de decir, ok, yo les doy este recurso, pero puede haber cambios. No tiene que ser tan rígido a lo que les estoy dando. O sea, en mi punto de opinión es más que nada esa flexibilidad de decir, está este recurso, yo voy a modificarlo viendo a mis alumnos, pero también mis alumnos pueden tener opinión de que, ay, no es que me gusta más como sea una forma diferente a como yo tal vez la iba a implementar. Entonces, es algo de flexibilidad de decir, tengo este recurso, lo voy a implementar, pero también escucho las opiniones de mis alumnos porque tal vez para ellos es más fácil o es más difícil este recurso que voy a implementar. Y, por ejemplo, bueno, lo que yo podría referirme con flexibilidad es encontrar situaciones reales que ayuden a que el alumno pueda hacer procedimientos, por llamarla así,
ejercicios en donde, donde ponemos en algún ejercicio que ellos encuentren de manera implícita este tipo de situación. Muy bien. Y bueno, también ustedes en esta parte de la pregunta ¿qué falta por hacer? Ustedes mencionaban que el uso del libro de texto. En el nuevo modelo, bueno, en este nuevo modelo de la escuela mexicana, pues el libro ha sido cambiado y es adaptado a la nueva propuesta. No sé si pueden ampliar un poco más en relación a esto que ustedes mencionan, el uso del libro de texto. Sí, por ejemplo, bueno, yo veía que pues se hizo una gran revuelta, ¿no? Por los libros de texto, por sus contenidos, que muchos padres de familia no querían y cosas de ese tipo, y también maestros pues estuvieron ahí haciendo esos comentarios, ¿no? Entonces, yo en lo personal, pues no, como no lo trabajé al 100%, pues sí, no lo trabajé, solo estuve como ojeándolo de vez en cuando, viendo como algún contenido, algún tema que me ayudara en mis prácticas. Y yo me di cuenta que son libros, bueno, en mi caso en el quinto, porque en los otros libros la verdad no estuve como más a fondo, pero son temas muy buenos que al final de cuentas es algo que es un aprendizaje, bueno, el trabajar por proyectos ayuda muchísimo a la investigación, a que sean más autónomos los niños, a que se cuestionen más y a que ellos mismos investiguen. Entonces, no, los libros de texto para mí, o sea, no es como que diga, ay, van a sacar su libro y página tal, no, pero es como mencionamos, es una guía y es una base que a final de cuentas se estuvo, o sea, se estuvo una gran investigación para poder cambiarlos, poder hacer esta presentación y no poder utilizarlos por pensamientos o por dejarnos llevar por las ideas de otras personas. Entonces es algo que es mejor tomar nuestro propio criterio, y en mi caso, que yo estuve viendo los libros de texto que a mí sí me gustaron en lo personal, que sí quisiera implementarlos porque el trabajar por proyectos pues contextualiza más a los niños. Entonces, por ejemplo, los niños sí tuvieron sus libros, en mi caso pues sí se les repartieron los libros, pero estaban en sus bancas pues sí arrumbados. Y nada más estuvimos viendo algunas lecturas y los niños mencionaban que por qué no los utilizábamos, y ya pues la maestra pues sí sacaba una que otra información. O sea, en mi caso pues no fue porque yo no quisiera, sino fue por mi maestra titular. Entonces, a mí en lo personal es algo que si nosotros estamos ya en una nueva reforma y que ya se habla sobre la nueva escuela mexicana, ya se necesita el perfil de egreso, pues es algo que nosotros tenemos que acoplarnos y ser flexibles y adentrarnos a estos libros de texto. Una base, tal vez nosotros modificarlo, porque es la ventaja de que la nueva escuela mexicana te da la oportunidad de ser libres y de que si quieres agarrar esto está bien, si quieres agarrar el otro proyecto está bien. O sea, adentrarnos a la investigación y tener esa libertad. Entonces, ¿por qué no tomarla y agarrar una base? O sea, tal vez no seguirla tal cual, pero adentrarnos un poco a esto que nos está ya brindando el gobierno. Sí, y ya para complementar un poquito de lo que dijo Licendi, pues sí, o sea, entender que los libros no lo son todo, sino que son una herramienta muy útil y que además ayuda a que el maestro tenga esa pues autonomía para desarrollarlos de acuerdo a lo que está viviendo, a lo que tiene como contexto. Entonces, ¿ustedes qué sugerencias darían a la comunidad de profesores de educación primaria para hacer uso del libro de texto? Yo les sugiero que le den una oportunidad, que no se cierren a lo anterior, que le den una oportunidad, que se adentren y ojien y se pongan a investigar un poco los temas, los proyectos, lo que se viene en la transversalización, y que pues sí es experimentar. O sea, si no les gusta, adelante, pero hay muchísimos proyectos que puedes implementar. Entonces, obviamente no todo, nosotros como docentes, cuando estamos frente al grupo, no todo nos funciona. El día de hoy tal vez todas las actividades que llevé se realizaron muy bien, el día de mañana tal vez no. Y es un confort, o sea, es un constante cambio, y es algo que nosotros pues tenemos que experimentar, y sean flexibles y se adentren mucho, porque están muy bonitos los libros, son contenidos muy buenos y ustedes pueden complementarlo con otras cosas. O sea, no es algo rígido. Entonces es algo que yo les sugiero que utilicen, porque a final de cuentas tenemos esa libertad de decir, este proyecto lo escojo, este no, este sí. Y esto voy a modificar porque me conviene más en mi contexto. Entonces hay que darles oportunidad a los libros de texto, porque tenemos esa libertad de escoger lo que nosotros queramos, lo que nos funcione mejor, y agregar más cosas, complementarlo.
Sí, de hecho, Compañera, contribuyendo a pues, esta... podría agregar Perdón, otra cosa más. adelante. No, adelante, adelante. Sí, de hecho, bueno, es importante mencionar que en el caso de los libros de texto, pues fue su uso se introdujo en 1959, justo como un recurso de apoyo hacia la práctica del profesor. Y bueno, se han hecho modificaciones a partir de las reformas, ¿no? Doctor Daniel, sí, adelante, por favor. Y nada más también tenemos algunas preguntas de nuestros participantes en el seminario. Y, por ejemplo, una pregunta para los ponentes, para nuestros compañeros jóvenes ponentes es, ¿cómo define la nueva escuela mexicana a los recursos educativos en general? ¿Cuál es su percepción sobre los recursos educativos desde la nueva escuela mexicana? Bueno, a mí me la podría repetir, es que no. Sí, Sí. Igual no sé si mi compañero Aroshi pues tenga alguna opinión, pero por mientras me la repite, por favor. sí, desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, ¿qué es un recurso educativo o cuáles son los recursos educativos? ¿Se limita nada más a los libros de texto o hay más? Bueno, pues yo les voy a dar mi opinión y ahorita en lo personal, así como que les dé yo un concepto de que la nueva escuela mexicana dice que los recursos educativos, pero a lo que yo recuerdo, viendo sobre la nueva escuela mexicana, es que la nueva escuela mexicana, como ya mencionaba yo, te está dando una libertad de los recursos educativos que tú quieras utilizar. Yo en lo personal no les sé decir como el concepto que diga la nueva escuela mexicana, pero algo que yo recuerdo en los consejos técnicos era de que un recurso educativo es la libertad que tienes tú como persona, que es una herramienta que te va a ayudar para la enseñanza-aprendizaje. O sea, en este caso, bueno, yo me acuerdo que la directora mencionaba que entre nosotros mismos nos apoyáramos qué recursos nos funcionaban. Ahora, al trabajar por proyectos, que ya pues es una nueva metodología diferente a cómo se trabajaba antes y qué recursos nos estaban ayudando, que no solo eran los libros de texto, porque como mencionaba, pues en mi caso no estuvimos utilizando libros de texto. Aquí los recursos de la nueva escuela mexicana que la directora nos decía, que nos apoyáramos mucho, pues eran las actividades impresas complementarias. Y se utilizó mucho como el trabajo de los dos grupos y recuerdo mucho que el trabajar por comunidad ayudaba mucho en los recursos educativos de que los niños realizaban infografías, la presentación, los proyectos tangibles, que si realizaban un experimento de alguna planta o algún material que ellos hacían, se hacía y se compartía a la comunidad. Entonces, en sí los recursos pues eran, a lo que yo recuerdo con el consejo técnico, era una libertad de diferentes tipos de recursos que no solo eran los libros de texto. Y digamos que a fin de cuentas se recomienda utilizar los recursos que se han utilizado toda la vida. Aquí digamos pues lo que cambia sería la manera, el enfoque, como lo utilizarían. Y como bien decías, Lizendi, en la primera presentación, aprovechar los recursos tecnológicos donde se tenga la posibilidad de usarlo. Y además bueno, yo no soy experta en tecnologías educativas, pero tengo la impresión de todas las que tú mencionaste que has utilizado, son de acceso libre y entonces no vienen en el paquete de un programa educativo de la Secretaría de Educación Pública de un año determinado, sino que es tecnología disponible para todos los docentes. Y si es así, esto implica pues esta curiosidad que deben de tener los docentes para indagar, para buscar, explorar nuevas alternativas y ponerlas a prueba con sus alumnos y tener como abanico de posibilidades para adecuarlas según las características y necesidades de los grupos. Sí, yo también les mencionaba que algo que nos funcionó a nosotros mucho también fue el aula de medios, nada más que esto fue por una institución que ayudó la directora estuvo buscando pues estos recursos y hay un programa que se llama Únete. Entonces, también era complemento, ese no lo mencioné hace ratito porque no era algo como que no es acceso a toda
los docentes, porque esto sí es más un programa, pues sí, a los que tengan designados. Entonces, este programa que es Únete, desconozco si pidiendo permisos tal vez se pueda trabajar también, pero este programa yo les mencionaba que ayuda mucho porque había una técnica ahí en el aula de medios que nos ayudaba, era una intermediaria. Entonces, por ejemplo, si yo veía fracciones, yo le mencionaba, voy a ver fracciones, y ella me dice, mira, en este programa únete, y ya me enseñaba los diferentes juegos o actividades que podía implementarle yo a los niños. La verdad no estoy segura si ese programa únete se pueda como pedir permiso a la institución para que los demás docentes lo puedan implementar, pero también fue un gran programa porque tiene, o sea, tiene una gran variedad de recursos y nada más es cuestión de que tú busques el tema o el contenido y te arroja diferentes actividades, entonces es algo también padre. Pero igual, de igual manera, si hay muchos recursos digitales que nosotros podemos estar implementando, solo es cuestión de investigar. No sé si gustes a complementar algo, Aroshi. Pues sí, bueno, yo con respecto a mi caso, pues como les mencionaba, no tuve tanto la oportunidad de trabajar con plataformas, pero sí hacía uso de ciertas páginas, como por ejemplo el WordWall o Kahoot, que son páginas que se utilizan para como cuestionarios o que tienen actividades interactivas en donde los alumnos tienen la oportunidad de, bueno, en mi caso, yo trabajé de manera grupal, les proyectaba aquí situaciones, me ayudaban a, a continuar con la clase. Entonces, pues esa sería como cierta parte de mi experiencia con respecto a la tecnología. Ay, quiero agregar otra cosita que me acordé. Sí, también, la verdad, los recursos, como mencionaba Roshi, también hay otro que se llama Geniali y otro que es Quizzes. Entonces son herramientas que, como menciona Roshi, a veces tal vez no tenemos el aula de medios, pero tenemos tal vez un proyector internet. Entonces podemos nosotros hacerlo más interactivo grupalmente, como menciona, y también es algo interesante porque los niños los motiva. Cosas que antes no veían o que, por ejemplo, los mismos docentes que dicen, no, es que nada más tengo el proyector y pues les voy a proyectar, pero no van a participar. Entonces, este tipo de plataformas ayuda de los quizzes, el genial, y que, por ejemplo, hay cosas interactivas en las presentaciones. Son cosas que a ellos les gusta mucho. Por ejemplo, yo en lo personal los quizzes me ayudaban mucho. Es una plataforma que sí se llama. Y ayuda mucho porque también se puede hacer grupalmente y son preguntas y que los niños participaban y los motivaba porque es como un reforzamiento del tema que se vio. Por ejemplo, en mi caso yo lo utilizaba como al terminar el proyecto se hacía este quiz y ya ellos recordaban lo que vieron en el transcurso del proyecto. Entonces a veces ganaban puntos. En mi caso pues sí lo hacía individual o por parejas por el aula de medios, pero pues también como menciona Roshi pues se puede hacer grupalmente y ya vas viendo qué es lo que se acuerdan los niños del proyecto. Pero mientras que el doctor Daniel, perdón, mientras que el doctor Daniel nos hace otra pregunta del público, de acuerdo con su experiencia, ¿qué características deberían de tener los recursos siguiendo el nuevo modelo? Pues, obviamente, como lo mencionábamos, pues que atiendan las necesidades, intereses reales de los alumnos. Obviamente también que estén adaptados al contexto en el que se está trabajando para poderlo hacer como que más provechoso. Ese serían como características principales. No sé si Licendi tengas algo que Sí, comentar. en lo personal, pues siempre se va a atender a las necesidades del grupo, ¿no? Entonces, un recurso educativo debe ser flexible y contextualizado. Entonces, por ejemplo, tienes que ver, como ya mencionábamos, que ahorita no recuerdo el autor, pero mencionaba sobre características importantes del recurso de que debe ser llamativo, pero también hasta cierto punto, como yo mencionaba, qué recursos vas a utilizar y cuáles no. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo tapizo visualmente todo el aula, tal vez yo por dejarme guiar porque esté decorado, no investigue un poco más a fondo de los colores más tenues que a los niños les calme, los relaje, o otros, a lo mejor algún recurso que yo ocupe que sí están más activos, pueda enfocarme más también en los colores, en la forma de cómo los voy a implementar. Entonces es algo que también indirectamente sí ocupamos investigar, no cualquier recurso, yo en lo personal sí digo, me gustan mucho y me gusta estar investigando, ver en plataformas, ¿no? Ya salió este recurso, ¿no?
pero también hay que contextualizarlo como hemos mencionado antes. O sea, aquí la nueva escuela mexicana siempre da un enfoque de la contextualización. Tenemos que contextualizarlo a lo que tienes a tu alrededor. O sea, no basar, y es lo que también los libros de texto, o sea, los libros de texto es una base, pero también en la nueva escuela mexicana te lo está diciendo, tienes que contextualizar a tu proyecto, tus libros, qué proyectos vas a escoger, porque no todos te van a funcionar, porque estás tú aquí, otras personas están en la costa y en la costa va a funcionar los de, no sé, huracanes, tsunamis, todo ese tipo de cosas que les llama más la atención a los niños porque o lo han vivido o lo han escuchado, en cambio acá en el centro pues no tanto, ¿no? Entonces, a final de cuentas siempre va a ser la contextualización. Es algo que la nueva escuela mexicana impone casi que tienes que hacerlo. Bien. Me llamó la atención, Licendi, cuando comentabas que a los niños les llamaba mucho la atención los libros de texto y que incluso pues ellos querían usarlos, pero bueno, había cierta o mucha renuencia a utilizarlos. Entonces, desde tu punto de vista, y no sé si Aroshi coincida, los materiales son atractivos, son útiles, los libros de texto, estos de la nueva escuela mexicana. Sí, de hecho los niños, bueno, yo como hubo un lapso de tiempo en el transcurso del ciclo escolar que no estuve yo yendo con ellos cuando regresé, que fue en febrero, entonces en noviembre llegan los libros, diciembre y enero está la maestra, entonces yo en febrero llego y ya me dicen, vamos a utilizar los libros y yo, ay, es que ahorita no, después sí. Y hubo un tiempo que entre la maestra y yo sí estuvimos utilizando el libro de lecturas, que ella hacía que pues leyeran alguno y que nos platicaran de vez en cuando, pero a los niños al hojearla, porque pues ellos sí tenían sus libros, los tenían en sus bancas. Entonces ellos a veces veían los libros y, ay, miren esto, ah, miren, o sea, les llamaba la atención y nos decían, y por ejemplo, uno que otro contenido que sí me daba mi maestra, que sí era parecido a los libros de texto, y ya yo les decía, a ver, váyanse a esa página, y ya lo veía, ay, sí se parece, o cosas así. Pero fue como 2 veces, fueron contadas las que abrieron un libro nada más como para que ellos visualizaran tal vez alguna imagen o algún escrito que venía al inicio de algún proyecto. Pero sí les llamaba mucho la atención a los niños, o sea, y más porque como ellos los tenían, o sea, tenían acceso porque los tenían en su banca, pues era algo que se les hacía raro de no utilizarlos, porque a final de cuentas, pues ya es algo consecutivo de que todos los años pasados saquen su libro y váyanse a tal página. Entonces, ahora este año que no vieron que en ningún momento que sacáramos el libro, que se fueran a tal página, pues fue algo diferente para ellos. Y fue esa curiosidad de decir por qué este año no. Bueno, esto se relaciona, esto que acabas de mencionar, con una aportación de la maestra Yolanda Chávez que en el chat nos dice, creo que los libros de texto son efectivamente un recurso. Sin embargo, una de las actividades profesionales de los profesores es revisar, estudiar y conocer estos recursos que puedan brindar oportunidades para el aprendizaje. Entonces yo creo que sí es una invitación a que se conozcan los materiales y pues ya están ahí, sacarles el mejor jugo que sea posible. También la maestra María Elda nos comenta, considero que los libros de texto deben ser recurso de apoyo. Es necesario que los directivos sean flexibles y tomar en cuenta que los proyectos en ocasiones pueden concluir antes de lo previsto y los profesores debemos ser hábiles para motivar a los estudiantes direccionándolos al logro de los aprendizajes. Sí, pues la realidad es que los libros de texto, o sea, muchos les digo, la flexibilidad ante todo, porque muchos ni los conocemos al 100%. Por ejemplo, yo en lo personal, los de otros grados, pues no los he visto ni nada, pero es interesante y adentrarnos más a que, ok, me toca este ciclo escolar, este grupo, voy a ver qué voy a seleccionar de los libros de texto, porque ahí están, o sea, así como usted menciona, hay que sacarles el provecho porque ahí están ya. Sí, también se puede complementar estos libros de texto con algún otro tipo de material, ¿no? Es donde entra la famosa autonomía que tiene que tener el maestro para poder, sí, o sea, diseñar actividades que sean más enriquecedoras para el trabajo. Podríamos decir entonces que los recursos no están aislados, es decir, no solo se lleva un recurso, sino
hay un conjunto de recursos que el maestro pudiera utilizar para cierto aprendizaje. Sí, la realidad es que son recursos complementarios, o sea, lo que les mencionaba. Si yo veo el tema de, por ejemplo, no sé, perímetro y área, que les mencionaba hace ratito, ahorita que se me vino a la mente, y lo voy a transversalizar a otro tema de español, porque la realidad es esa, o sea, nosotros tenemos que estar transversalizando porque la nueva escuela nos lo pide por los proyectos. Entonces, yo voy a tomar algún recurso que me ayude para área de perímetro y voy a tomar algo que indirectamente me va a ayudar para español o formación o socioemocional, o sea, va de la mano, entonces es algo que está abierto a que se relacionen diferentes recursos y que a final de cuentas sea enfocado a la enseñanza y el aprendizaje de los niños. Entonces, es la flexibilidad que tienen los recursos que nosotros al momento de estar investigando podemos tomar de diferentes, tanto recursos digitales, tangibles, que nosotros creemos, los pues sí, más adecuados para el tema o contenido que vayamos a abordar con los alumnos. Entonces, es una flexibilidad y eso es algo importante que nosotros tenemos porque es complementario, o sea, es un recurso que nos ayuda a nosotros como docentes para que los niños pues tengan un mejor aprendizaje. Una pregunta que hace en el chat. Alexa les pregunta, a ustedes como docentes en formación, ¿les ha tocado realizar algunos ajustes razonables a los recursos con algunos o algunas alumnas con BAP? Por ejemplo, a mí en lo personal yo estuve haciendo ajustes razonables con 2 niños, pero bueno, ellos tenían deficiencia intelectual. Entonces, obviamente, el grado de dificultad era diferente con los demás niños. Bueno, yo les voy a platicar esa experiencia. Yo tuve esos 2 niños en todo el ciclo escolar, entonces iba trabajando yo a la par de la maestra de apoyo, ella me ayudaba con los recursos, yo le decía, mire, por ejemplo, en el examen igual, yo le di el examen como lo había hecho y ya ella me estuvo ayudando para disminuir la dificultad. Entonces, a final de cuentas, también tenemos que contextualizarlo a los niños que tenemos. Después de tener un diagnóstico, nosotros tenemos que ver, ok, de estos niños, por ejemplo, en mi caso, que yo tenía pues deficiencia intelectual, 2 niños que tenían así, yo lo que estuve trabajando con ellos, veíamos el mismo contenido, pero la cantidad de dificultad del grado era diferente. Cuando les daba actividades impresas, pues yo buscaba que fuera más fácil para ellos, con un grado de dificultad menos. Conceptos, por ejemplo, el relacionar conceptos, pues yo la definición se las daba un poco más clara o más sencilla para que ellos no tuvieran dificultad y así no los excluya porque al final de cuentas pues tenemos que tener una inclusión, tenemos que trabajar a la par porque al principio la maestra de apoyo pues nos dio unos libros que ellos estuvieran trabajando. Entonces pues nosotros les dábamos los libros al inicio del ciclo escolar y pues ellos estaban con su librito y los demás niños con otros contenidos. Y conforme a los días nos dimos cuenta que sí se estaba excluyendo mucho a estos 2 niños porque ellos tenían sus libros de apoyo pero no estaban viendo los mismos contenidos que los demás niños, porque nosotros los estábamos excluyendo porque ellos estaban con su libro. Entonces, ¿qué hicimos? Pues estuvimos platicando con la maestra de apoyo y vimos que vamos a bajarle el grado de dificultad, pero los niños iban a seguir viendo los mismos contenidos que iban a estar viendo los demás, para poder hablar esa inclusión de decir, todos los niños están viendo este mismo tema, pero ellos con una dificultad menor. Entonces, sí, a final de cuentas, sí se debe de tener ajustes razonables para los recursos que tienes si tienes niños con diferentes capacidades. Sí, en mi caso, tuve un alumno, sin embargo, con él fue un poquito más complicado de trabajar porque, bueno, yo estuve asistiendo dos semanas, un periodo, y pues sí tenía que estar yo haciendo ajustes con respecto al, al hecho de tener que hacer como conceptos un poquito más sencillos para él, que los estuviera escribiendo porque tenía, bueno, yo le pregunté a mi maestro titular que cuál era la situación con él, solamente que él no me supo decir muy bien. Entonces, pues yo trataba como de adaptar la clase a él, ponía ejercicios particulares para él, pero pues no fue tan viable trabajar porque de las 2 semanas que estuve trabajando yo en la escuela primaria, solamente fue como 1 o 2 días, entonces no fue tan posible ver las necesidades reales del alumno o qué era lo que necesitaba realmente.
Bueno, perdón, adelante, Daniel. Y nada más quería eh, preguntar a quienes están aquí en el foro si tuvieran alguna otra pregunta o comentario para los panelistas del día de hoy. O el maestro David, si quiere ampliar Sí. alguna idea. Solamente hacerles una pregunta. Ustedes han estado hablando de los recursos que se llegan a usar principalmente dentro del aula, ¿no? La estudiante Licendi ya mencionaba sobre estos recursos que sean atractivos, por ejemplo, las figuras o todo esto que se utiliza dentro del lado, el salón para hacerlo atractivo de manera visual. Pero ¿qué tipo de recursos se pueden utilizar para que el estudiante trabaje desde casa? Bueno, yo en lo personal con mis niños, ellos bueno, voy a hablar como sobre los recursos digitales porque fue algo que pues todo el ciclo escolar estuve trabajando con ellos. Entonces, en mi caso, los recursos digitales fue algo importante y que se estuvo trabajando con ellos todo el tiempo, que fue algo que los motivaba porque, por ejemplo, trabajábamos en equipo, ellos ya trabajaban en Google Docs, entonces yo les dejaba una línea del tiempo y les motivaba porque como ya ellos estaban aprendiendo a que se podía mover la casita para acá, la nube para acá, que podían tener una plantilla, o sea, ya ve que las plantillas, pues son muy interactivas. Entonces, en el caso de los recursos digitales fue algo que ayudó muchísimo porque ellos les llamaba mucho la atención de que no conocían este tipo de plantillas que ya hay para líneas del tiempo, infografías, organizadores gráficos en general. Entonces, era algo que les llamaba la atención estar moviéndolo en la computadora o a su teléfono o a su tablet y era algo que los motivaba mucho. O sea, los recursos digitales para ellos fue algo esencial, que casi todas las tareas ellos las preferían que fueran en la computadora, en Canva, en Google Docs, en presentaciones, en quizzes también. Por ejemplo, en mi caso yo también les daba quizzes de tarea, les dejaba el código, que era más que nada de repaso sobre el tema que habíamos visto en el día. Y los mismos padres de familia mencionaban que les gustaba mucho porque los quizzes hay unos que al momento de estar respondiendo te genera una parte de un código donde puedes jugar, o sea, como 30 segundos te aparece un juego, luego ya vuelve a otra pregunta. Entonces, este tipo de cosas les llamaba mucho la atención a los niños porque los motivaba y no lo veían como una tarea como tal, sino era un juego para ellos que les gustaba y aparte reforzaban su aprendizaje. Entonces, a mí en lo personal los recursos digitales pues funcionaban muy bien. Y ya en cuestión de recursos tangibles, pues ya sería ver los contenidos. Yo recordaba con mis niños de deficiencia intelectual, a ellos les gustaba mucho el memorama porque, bueno, al principio, en el inicio del ciclo escolar, todavía batallaba mucho para la lectoescritura. Entonces, entre sus papás y nosotros, la maestra titular y yo, realizamos un memorama de cartón que se lo llevaban y ahí se veían en transcurso de la semana si jugaban con él o no, porque al momento de estarles yo dictando, yo veía el progreso y yo les preguntaba, ¿jugaste o no? No, no jugué. Entonces, todo ese tipo a mí en lo personal, yo siento que lo que son la implementación de juegos es algo que les va a ayudar mucho a los niños tanto en casa como en el aula. Entonces, yo sí les recomiendo que dejen diferentes actividades como juego de tarea que los motive a los niños para que, pues sí, se adentren a su aprendizaje. Sí, también iba a mencionar precisamente eso que mencionaba Licencia acerca de los juegos, que pues bueno, también como lo mencionamos anteriormente, no, al utilizar los juegos en casa, pues lo ven ellos como una actividad meramente lúdica y pues no lo ven como la presión de tener tarea y entonces el aprendizaje es cuando más crece. Entonces, pues sí, bueno, yo también tuve la oportunidad de trabajar con ellos ejercicios de tarea de ese tipo, haciendo uso de los juegos, entonces sí, sí es verdad que se fomenta mucho el aprendizaje de esa manera. Muy Y bien, adelante. nada más, tengo entendido que el año pasado, de parte del gobierno del estado, se les facilitaron materiales complementarios. No sé si ustedes tuvieron acceso a ellos y qué les parecieron. En mi caso, sí había escuchado una plataforma, no recuerdo bien el nombre, pero al principio hubo muchas fallas cuando nosotros la quisimos implementar.
Entonces, en esa cuestión nosotros no implementamos los recursos que dio el gobierno. En nuestro caso, la directora en el consejo técnico, junto con los demás maestros titulares, entre ellos mismos se apoyaban con los recursos que había. Entonces, la verdad no sé si alguno de mis otros compañeros sí trabajaría en esa plataforma, porque yo sí recuerdo que estuvimos insistiendo, mi maestra y yo, en una plataforma que había brindado el gobierno, ahorita no recuerdo el nombre, pero era una plataforma pues para adentrar a los recursos que había disponibles, pero no, al principio sí estuvimos tratando, pero no se pudo. Entonces, en lo personal, a menos, bueno, la cultura de paz, que fue los fiches de cultura de paz que ese sí da el gobierno, pues ese sí estuvimos implementándolo, pero de ahí en más otros recursos, no. Era más como aparte de que nosotros investigábamos así, por ejemplo, algo que nos funcionó también mucho fue un taller con un maestro también de ahí de la escuela, que él nos dio un taller de inteligencia artificial. Entonces, en las diapositivas viene como una tabla periódica de los recursos que puedes estar implementando. Y hay unos gratuitos y hay otros de paga. Entonces, en esa tabla periódica, tú vas seleccionando y te va diciendo, por ejemplo, es para crear imágenes, para crear presentaciones, para crear material didáctico impreso. Tú pones el contenido y te empieza a arrojar las preguntas o cuestionamientos. Entonces, es algo que también a nosotros nos ayudó mucho la inteligencia artificial. A partir de estas plataformas, de la tabla periódica que les menciono, el maestro nos estuvo ayudando para guiarnos en cómo íbamos a estar interactuando con esta plataforma y cómo íbamos a estar sacando, por ejemplo, una actividad impresa de preguntas. Seleccionábamos el tema, seleccionábamos el grado, qué tipo de preguntas y ya te las arrojaba. Entonces era algo que nosotros estuvimos utilizando también mucho. Hay Sí, en una mi caso, petición. Así, perdón, adelante, Aroshi. bueno, sí, pues nada más en mi caso, como le comento, la poquita experiencia que he tenido sí, fue trabajar nada más con un fichero que creo que mencioné Licendi de la cultura de paz. Y pues sí, a partir de ahí un maestro estuvo, bueno, me comentaba que durante el transcurso del ciclo escolar iba desarrollando proyectos en favor de eso que se estaba manejando. Sin embargo, pues ha sido como la única oportunidad que he tenido yo de trabajar con eso. Hay una petición de los asistentes al foro. Dice, por favor, dejen en el chat el enlace para el formulario. Le pedimos este apoyo pues al apoyo técnico. Ya está por aquí, muy bien. Por aquí hay una participación del doctor Efraín Alcalá que nos dice, saludos a todos los participantes. El maestro que tiene las competencias sabrá utilizar cualquier recurso que tenga a favor de aprendizajes significativos. Hasta las piedras sirven. Y también nos comenta, el mejor recurso es el que tiene el docente como bagaje experiencial. También tenemos unas preguntas. De acuerdo con la experiencia que tuvieron con los libros de texto actuales, ¿qué fortalezas y debilidades se encuentran en ellos? ¿Y qué cambios sugerirían? Bueno, así como que nos adentráramos mucho en los libros de texto, pues no, ¿verdad? Pero en lo personal ahorita no le daría ningún cambio por lo mismo de que no los pude implementar como para decirles esto me funcionó, esto no, ¿verdad? Entonces ya sería cuestión de podernos adentrar un poco más a Roshi y yo a esta parte de los libros de texto porque desgraciadamente pues no se nos dio esa oportunidad. Pero ahorita en lo personal, a comentarios que he escuchado yo con mis compañeros es de que a ellos sí les funcionaron los libros de texto. En la escuela que yo estuve, los otros 3 compañeros que estuvieron, sí estuvieron implementando algunos proyectos de parte de los libros de texto y ellos mencionaban que sí les funcionaron. A cuestión de palabras o, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que en quinto grado viene un experimento sobre las partes reproductoras del femenino y masculino y fue algo que como que les entraba controversia a los padres de familia de que si lo íbamos a realizar o no. Sí se estuvo viendo esta parte de educación sexual, no se vio como tal este experimento, pero yo siento que es algo que se debe de hacer, o sea, no es como que, ay, que lo cambien o lo quiten. Pero yo desde esa parte que ahorita recuerdo sobre que los padres de familia mencionaban a mí, a la maestra, de que si lo íbamos a utilizar este experimento, ¿no? O cómo lo íbamos a hacer. Se estuvo dando otras partes de la educación sexual con los niños, pero no se hizo este experimento porque no se utilizan los libros de texto. Pero yo en lo personal, pues sí podría experimentar esta parte de estos
proyectos para ver qué me funciona y qué no. Entonces, pues no puedo decir como tal, ay, quitaría esto porque pues no lo pude implementar. Sí, en mi caso sucede lo mismo, no tuve tanto bueno, de plano no tuve la oportunidad de trabajar con los libros de texto, pero hojeándolos, pues uno sí encuentra contenidos interesantes, más contextualizados y más cercanos a la realidad de los alumnos, porque a lo mejor, bueno, en mi opinión personal, yo veía los libros anteriores como más generales, un poquito más de más arraigados, y ahorita con estos nuevos enfoques que ofrece la nueva escuela mexicana, pues hace más innovadora estos contenidos. A lo mejor también, bueno, hojeando también los libros, encontré que no se encuentran los contenidos como tal de matemáticas, que también ha generado mucha controversia. Se encuentran quizá implícitos en cada contenido, pero yo consideraría que sería importante agregar los contenidos, porque al final de cuentas, pues es necesario que los niños aprendan de una mejor manera las matemáticas, y qué mejor que adentrándolos un poquito en ese mundo de las operaciones y esa situación. Sí, mencionando ahorita lo que dice Aroshi, a mí me sorprendía esa parte. Ahorita me acordé que en el planning programa, en los contenidos, viene el contenido de matemáticas y sí viene lo que debe de aprender el niño, pero ya en los libros de texto como tal no viene algo tan completo de estos contenidos de matemáticas. Viene en el planning programa, en tu fase, viene el contenido que debe de tener, ¿no? Pero así amplio o completo en los libros de texto sí es algo que también en quinto pues no viene tan completo en matemáticas. Viene tu contenido, lo que va a aprender el niño en el planning programa, pero en el libro de texto pues sí. A lo que se alcanzó a medio ver no viene tan completo. Muy bien. De hecho, también la doctora María Guadalupe Pérez Martínez pregunta, y pensando en la formación de docentes, ¿qué consideran que sería necesario fortalecer para la selección, diseño y uso de recursos educativos? Pues para empezar, ver qué contenido, o sea, para el momento de la selección, vamos a ver primero qué contenido vamos a impartir o el proyecto. Por ejemplo, si vas a trabajar por proyectos, ok, entonces tengo este proyecto y de aquí voy a partir para ver qué es contenidos que voy a impartir. Entonces, la ventaja aquí de la tecnología es que tenemos un sinfín de recursos, los libros de texto también en las bibliotecas. Hace como 1 año y medio en la biblioteca del CRENA a mí me sorprendió cuando fui a buscar un recurso. Vienen libros con recursos educativos que te pueden ayudar. Entonces aquí más que nada es, porque nosotros a veces decimos, es que en la tecnología, pero también ya vienen libros que te recomiendan, como los ficheros, vienen ahorita no recuerdo el nombre, pero me gustó mucho ese libro, venían recursos educativos para la educación socioemocional. Cuando estuve en mi investigación de trabajo de titulación, vi ese recurso educativo. Entonces, en las bibliotecas también podemos encontrar diferentes libros que nos puedan ayudar a aportar qué recursos nos pueden ayudar. Entonces, aquí es nosotros contextualizar, ver que los niños, por ejemplo, también el aprendizaje, si son visuales, si son auditivos o si son kinestésicos, y de ahí también puedes partir. Porque al momento de hacer nosotros un diagnóstico y ver, bueno, mis niños, de 30 niños, 25 son visuales y 5 son auditivos. Entonces, de ahí podemos partir. Ok, ¿qué proyecto tengo? Entonces, voy a ver qué es lo que me favorece más porque mis niños son más visuales. Esta presentación o esta imagen interactiva, porque también, ahorita no, sí, son imágenes interactivas donde presentas la imagen y a partir de seleccionar tú empieza a salir ya sea videos o GIF de lo que quieras presentarle a los niños. Entonces, aquí también va a partir de cómo aprenden los niños. Y eso es algo que debes estar como en un exhauste de seleccionar y decir, bueno, mis niños aprenden así, mi tema es ahora voy a investigar qué ayuda más a los niños, qué tema, qué recurso, y ahí podemos partir. Entonces, es algo importante también saber cómo aprenden para poder determinar qué recurso me va a favorecer mejor. Hay otro comentario del maestro Efraín Alcalá que nos dice, la graduación de un maestro que llega a ser realmente competente es aquel que puede diseñar sus propios proyectos
y que no depende de los libros para ello. Y bueno, creo que este comentario del doctor Efraín sintetiza en buena parte lo que ustedes han estado comentando, sus experiencias que aunque Licendi como recién egresada, Aroshi todavía como estudiante, pues ya nos dejan ver la importancia de no limitarse a un solo recurso, sino a hacer acopio de diferentes materiales para que la docencia sea más dinámica, más acorde a las necesidades de los niños y pues también para que usted, el docente, pues se pueda sentir más cómodo, ¿no? Con esta buena respuesta que va logrando con sus alumnos. Sí, bueno, aclarando el comentario que mencionaba el maestro, sí, por ejemplo, yo en lo personal yo mis proyectos los hacía desde cero. Yo los niños preguntábamos qué tema querían ver para el siguiente proyecto, se hacía apuntábamos para ver qué ganaba. Entonces, al momento de yo estar realizando los proyectos, también algo que me sorprendió mucho es que al momento de nosotros no tener una base, por ejemplo, en mi caso, que los libros de texto que yo empezaba desde cero con los temas o proyectos que los niños escogían, esto te da una libertad de nosotros ser más autónomos e investigar, o sea, es más trabajo, en lo personal sí era más trabajo de que era desde cero el proyecto que tenía que yo realizar, pero también era algo satisfactorio decir que no necesitaba yo un libro de texto para realizar este proyecto, que yo lo buscaba desde cero, empezaba a investigar los contenidos, cómo transversalizar este proyecto con el contenido que los niños querían ver. Entonces era algo importante y esa libertad, como menciona el maestro, de que nosotros, o sea, no necesariamente necesitamos los libros de texto porque nosotros, es un poquito más trabajo, en lo personal sí era más trabajo, pero sí era muy satisfactorio realizar un proyecto a partir de cero. Entonces, de investigar del trasfondo de todos los recursos, de qué me va a funcionar de actividades impresas, de qué juegos, de qué contenidos. Entonces, es algo importante que sí también está muy padre el tener esa libertad de tú empezar el proyecto desde cero. Y pues es un poquito más trabajo, pero sí, sí te deja muy satisfactorio porque pues es bueno y te adentras tú a todo lo que vas a investigar. Entonces, sí, sí, sí es muy bueno hacer esa parte de los proyectos. Muy bien. No sé si Arochi quiere decir algo Sí, para ir cerrando. sí, también es esta parte que también por ahí mencionaron que era pues tenía que ver bagaje de la experiencia, ¿no? Al no contar con ciertos recursos, pues uno puede, bueno, empieza a ver qué posibilidades tiene, como me pasó a mí, por ejemplo, el ciclo escolar anterior, donde pues todavía no llegaban los libros, entonces uno tenía que ver qué contenidos, de qué manera, como menciona Licendi, trabajar, y es ahí donde uno va encontrando la solución de que igual los libros no lo son todo, no son el centro de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, y es ahí cuando salen el abanico de posibilidades de utilizar otros recursos. Muy bien, Daniel, no sé si quieres comentar algo. Pues yo nada más agradecer la participación de Licendi y Aroshi. Creo que sus aportaciones han sido muy valiosas y que sin duda pues permitirán continuar con esta reflexión para quienes quieran complementar con sus puntos de vista en el formulario. Y no sé si Licendi y Yaroshi quieren hacer un comentario final. Pues de mi parte agradecerles este espacio. La verdad, nunca había sido ponente y sí me gusta mucho la investigación, es algo que sí me adentra mucho esa parte, entonces agradezco este espacio, que me hayan apoyado, también mi compañero Roshi, entre los dos, y hacer esta parte, esta presentación, y agradezco por sí, este espacio y esta oportunidad. Igualmente agradecido por esta oportunidad, que se nos dé visibilidad a los docentes en formación, porque al final de cuentas, pues también nosotros estamos en contacto con lo que pasa día con día en las escuelas, entonces pues también tenemos una pequeña aportación o grande que hacer a todo lo que pasa. Entonces, pues sí, también agradecer a mi compañera
por haber sido parte de esta sesión. Bien, muchísimas gracias, Vicente y Arochi, por su presentación. Creo que es buena la reflexión desde quienes se están formando para profesores, ya que contribuyen y justo abre muchos puntos de reflexión, de discusión. Y bueno, solamente para recordar, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Vicente. Algunos recordatorios. La próxima sesión será el viernes 23 de agosto de 2024. La transmisión, pues bueno, como bien sabemos, es por Zoom, en vivo. Y bueno, el tema estará centrado ahora sobre los recursos educativos de la nueva escuela mexicana desde la perspectiva de la gestión educativa estatal. En este caso tendremos como ponente a la maestra Verónica González de Alba, quien es directora de la gestión institucional, IA. Les recordamos también que el enlace para la asistencia y comprensiones es el siguiente, que bueno, ya lo hemos compartido también por el chat. Y bueno, es un espacio abierto hasta el martes 20 de agosto a las 23:59 horas. Muy bien, Daniel, no sé si quieres comentar algo. Pues nada más invitar a las personas que nos acompañaron el día de hoy a la siguiente sesión y que pasen la voz a sus conocidos, además profesores, normalistas, para que nos acompañen en todas las sesiones que se están desarrollando los viernes por las tardes. Muy bien. Gracias. Bueno, pues entonces